Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias a Dios que nos permite iniciar una semana. Alabamos al Señor por su grande misericordia. Hoy vamos a terminar el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Vamos a tomar del versículo 46 al versículo 62. Le pido que prepare la lectura para que lea con nosotros. Como siempre también le comento, si no le es posible leer con nosotros, pero si nos puede escuchar, abra sus oídos, pero sobre todo su corazón, y dejemos que la palabra de Dios obre en nuestras vidas. Le enviamos un saludo, agradecemos sus comentarios, nos da mucho gusto saber de usted, de dónde nos escucha, saber también sus testimonios nos edifican mucho. Gracias por darse ese tiempo de escribirnos. Gracias por darse el tiempo de darnos un like, de compartir las lecturas bíblicas con sus contactos. Así usted nos ayuda a que la palabra de Dios llegue a otras personas. Que Dios le bendiga y vamos a dar lectura a la bendita palabra de Dios. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos. Hagamos unas breves consideraciones con la ayuda de Dios. Queridos hermanos, si necesitamos una prueba de que Jesús incluyó a sus propios discípulos cuando calificó a esa generación como perversa en el versículo 41 del capítulo 9, lectura que hicimos el día viernes, se puede encontrar en esta discusión de quién es el mayor, una discusión infantil, una discusión inmadura, cuando están discutiendo acerca de quién de ellos o quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Ese es el tipo de discusión que tienen los discípulos, infantil, inmadura. Nos debe hacer pensar cuántas veces nosotros caemos en discusiones inmaduras, infantiles,
de las cuales deberíamos incluso de avergonzarnos. Queridos hermanos, notamos que la pregunta no parece que se refiera a la grandeza en la situación presente, sino más bien a la grandeza en el reino venidero que Jesús va a establecer como el Mesías. Qué poco habían entendido los discípulos cuando Jesús les habló de sus sufrimientos y de la cruz. Mientras Jesús está pensando en ir a la cruz para morir por nuestros pecados, ellos están pensando cómo se van a ver en el futuro, quién va a ser el mayor. Imagínese usted, querido hermano y hermana. Pero esta es la actitud que muchas veces tenemos. Mientras al Señor le importan las almas que se están perdiendo, nosotros estamos discutiendo asuntos que ya deberíamos haber dejado atrás. Por eso el Señor los reprende. Les reprende acerca de esta discusión de quién será el mayor. Queridos hermanos, pero es triste que esta situación se vuelva a repetir más adelante, como veremos en su momento. Ahora, recordemos que el Señor Jesús había sanado a un muchacho poseído por un demonio. Ahora vemos que Él toma a un niño, el miembro más pequeño de la sociedad humana, y se identifica con ese niño. Y les dice a sus discípulos para responderles a esa discusión que tienen: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Otra vez Jesús está respondiendo a la pregunta acerca de su identidad. Pero convertirse en un niño no es solo para Jesús, es también para los que seguimos a Jesús. Si realmente queremos llegar a ser los más grandes, ¿cómo es un niño? En su forma de ser, en su corazón. Por eso el Señor pone como ejemplo a un niño. Un niño no tiene este espíritu de codicia, no tiene este espíritu de pleito, de querer ser el mayor. El apóstol Juan, uno de los que habían estado en el monte de la transfiguración, llama la atención de Jesús hacia otro asunto. Juan le informa que los discípulos habían intentado detener a un hombre que estaba echando demonios en el nombre de Jesús. Los discípulos pensaban que ese hombre no debía estar haciendo eso por una razón. No sigue con nosotros. Es decir, que el hombre no estaba en el estrecho grupo de seguidores de Jesús. El Señor Jesús no alaba la acción de los discípulos, sino más bien los anima a que acepten ayuda en la lucha contra los demonios de donde quiera que venga, siempre y cuando lo hagan en su nombre. Él les deja claro, les dice: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ellos querían que se lo prohibieran, pero el Señor dice: el que no está con nosotros, por nosotros está. Los discípulos mismos no habían tenido gran éxito en echar fuera demonios, y sin duda no podían soportar que otros que no estaban con ellos lograran lo que ellos no pudieron lograr. ¿Cuántas veces tenemos la misma actitud? Los discípulos sienten que no pertenecen a su grupo y que por lo tanto no tienen derecho de hacer lo que estaba haciendo este hombre. Si este hombre estuviera haciendo mal, el Señor Jesús lo hubiese dejado en claro y Él mismo se lo hubiera prohibido. Queridos hermanos, muchas personas que no están con nosotros o que no las identificamos con nosotros son bien conocidas en el reino de los cielos y están haciendo la misma obra, y hay que decirlo, muchas veces lo están haciendo mejor que nosotros. Por lo tanto, no nos distraigamos en qué o quién lo está haciendo. Nosotros hagamos lo que el Señor nos encomendó, y si alguien tiene mejores resultados, démosle gracias a Dios si lo están haciendo en el nombre de Jesús y para su reino. Estos dos incidentes que podemos notar, queridos hermanos, indican el peligro latente de la rivalidad que hay en el pueblo de Dios. Esa rivalidad que no nos deja avanzar.
esa rivalidad que es hueca, que no tiene sentido. Queridos hermanos, no hay lugar para discusiones acerca de quién es mayor entre los seguidores de Cristo. La crítica a los que no participan de nuestra misma denominación, muchas veces debemos atenuarla por el bien de que ellos estén llevando a cabo esta gran obra. Debemos agradecer a Dios por muchos que ni siquiera nosotros nos imaginamos están haciendo esta gran obra. No somos los únicos. A nosotros Dios nos ha encomendado una viña y una tarea, y nos ha entregado una tarea, y nos ha entregado una tierra para trabajarla, de la cual daremos cuenta. Pero no somos los únicos. Y gloria a Dios que no somos los únicos. Aquí podemos ver en esos dos incidentes la madurez y la mente infantil, en el sentido de inmadurez que tenían los discípulos. Esa inmadurez que tenían, que muchas veces se refleja también en nosotros mismos. Pero pasemos a los siguientes versículos, donde notamos que el Señor se dirige rumbo a Jerusalén, y aquí suceden algunos otros incidentes. Notamos que ya en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías habían hablado con Jesús acerca de los acontecimientos culminantes que se aproximaban en Jerusalén. De aquí en adelante, esa ciudad será el foco central del Evangelio de Lucas. En el versículo 51 se nos dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es muy importante. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Significa que estaba determinado ir a esa ciudad para cumplir el propósito de morir en la cruz por nuestros pecados. Luego Lucas también habla del paso de Jesús entre los pueblos y aldeas mientras se encaminaba a Jerusalén. También se nos dice que Jesús iba a Jerusalén, y finalmente también se nos habla de la entrada triunfal que se registra en el capítulo 19, que en su momento leeremos. Recordemos que Jerusalén es la ciudad del destino, donde Jesús tiene que cumplir su propósito, muriendo en la cruz. Ahí el Señor moriría por nuestros pecados, pero también resucitaría al tercer día y ascendería a los cielos. Y con la ascensión se cumplirían todos estos acontecimientos culminantes. Pero para llegar a Jerusalén, nuestro Señor propone viajar a través del territorio samaritano. Recordemos que la provincia de Samaria estaba entre Galilea y Judea. Se encontraba habitada por gente que había sido llevada allí por los asirios 8 siglos antes. Conservaban algunos restos de la fe del Antiguo Testamento, pero tenían una diferencia de los judíos en algunas creencias esenciales. Con el paso de los años se había desarrollado un odio intenso entre los samaritanos y los judíos. Basta recordar aquel encuentro de la samaritana del Señor Jesús con esta mujer, cuando ella le dijo: no nos hablamos entre judíos y samaritanos. Había un rechazo rotundo entre ellos. Así que los mensajeros que Jesús había enviado por delante para que le prepararan el camino tuvieron una recepción muy difícil, una recepción realmente inesperada, una recepción nada amigable. Y cuando los discípulos Jacobo y Juan, llamados hijos del trueno, vieron eso, estaban decididos a hacer lo que Elías hizo en su momento, en el segundo libro de Reyes: hacer caer fuego del cielo para destruir a los opositores. Nuevamente la amonestación que reciben del Señor Jesús, hermanos, les enseña otra lección de que debemos aprender, que no consiste en castigar a los que rechazan el Evangelio. Eso tendrá su momento. Habrá un momento para todos aquellos que han decidido rechazar abiertamente a Cristo. Pero nosotros tenemos que predicar. El Señor Jesús les dijo claramente
Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Nosotros tenemos otro espíritu. Ahora estamos predicando el evangelio de la gracia. Pero vendrá el momento que todos aquellos que rechazan este evangelio recibirán su recompensa. Pero no nos toca a nosotros poner castigo sobre la gente. No nos toca a nosotros. Jesús les dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas, sino para salvarlas. Ahora es tiempo de salvación. Ahora es tiempo de gracia. Pero también sabemos que ese tiempo se acabará. Pero no nos toca a nosotros determinar el tiempo. Ahora nosotros anunciemos el evangelio de la gracia y también anunciemos las consecuencias que vendrán. El Señor les dice claramente lo que debieron hacer y lo que debemos hacer. Y para finalizar, dice la Biblia que el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es importante, es una determinación, una firmeza, algo inquebrantable, algo que se va a obtener a pesar de las circunstancias. El Señor tenía bien determinada su meta, ir a la cruz para morir por nuestros pecados. ¿Qué enseñanza tenemos nosotros, hermanos, para que este año de la acción y la participación tengamos esa determinación? Participar con determinación, con firmeza. Pero en el camino notamos que el Señor Jesús se encuentra con un hombre que desea unirse al grupo de sus seguidores. Este hombre viene por su propia voluntad y le promete, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esa es una promesa franca. En respuesta, Jesús le hace notar que el ser uno de sus seguidores implica unirse a unos que tienen incluso menos que las zorras y que las aves. El Señor dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, ¿estás listo para dar tu casa y tu hogar por mi causa? ¿Estás listo para dejar muchas cosas que ahora te son cómodas? Tiene un costo seguirme. Debemos ser muy claros. Seguir a Cristo Jesús tiene un costo. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Tenemos que aprender a dejar las cosas terrenales para abrazar las celestiales. Quien no sabe desprenderse de las cosas terrenales no estará preparado para abrazar las cosas celestiales. Pero vemos que en otro caso Jesús invita a un hombre a que lo siga. El hombre parece estar listo siempre y cuando aquí hay una condición que pone a este hombre. No podemos poner condiciones cuando Jesús nos llama. Le pone una condición que le permita cumplir con una sagrada obligación familiar que parece ser muy honesta e incluso transparente. Déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Pero la respuesta del Señor es muy clara. Jesús no está dispuesto a darle el permiso, ya que la predicación del Evangelio debe ser su más alta prioridad. Hermanos, tenemos deberes, tenemos obligaciones y debemos cumplirlas, pero hay prioridades. Pareciera que el Señor le está diciendo a alguien que abandone sus obligaciones, pero el Señor conoce que muchas veces solamente ponemos pretextos y posponemos nuestras responsabilidades y nuestras prioridades. Recordemos que nuestra prioridad en esta tierra es anunciar el Evangelio. Le dice a este hombre que seguir a Jesús a veces resultará en lealtades que estarán en conflicto. Y eso lo sabemos muy bien. A veces hay situaciones en conflicto y tenemos que decidir. No está mal que este hombre quiera tomar una obligación, pero hay momentos en el ministerio que tenemos que definir lealtades. Y en este caso el Señor nos hace ver que para seguirle, muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas que otros no están dispuestos. Pero finalmente hay otro probable seguidor que quiere regresar. Antes de seguirle, quiere regresar con su familia solo para despedirse y después seguirlo.
¿Se acuerdan ustedes que Elías se lo había prometido a Eliseo en el primer libro de Reyes, capítulo 19? Sin embargo, Jesús no quiere que se vuelva la vista hacia atrás. Y dice, nadie que mira hacia atrás está listo para servir en el reino de Dios. El que ara en el campo debe mirar hacia adelante. Y eso es también lo que deben hacer todos los seguidores de Jesús. Hermanos, debemos reconocer que estas son palabras duras y no se deben interpretar aparte de las Escrituras, especialmente del mandato que Jesús repitió tantas veces: amaos los unos a los otros. Pero en estas declaraciones el Señor Jesús claramente está haciendo fuerte hincapié en hacerles entender a todos los que desean seguirlo y servirle que deben estar preparados para hacer incluso algunos sacrificios. Ser seguidor de Jesús significa estar listo a cambiar las prioridades de esta vida terrenal. ¿Está usted dispuesto? Con la ayuda de Dios debemos prepararnos, porque el Señor en cualquier momento le puede llamar a usted o le ha llamado y no podemos posponer la respuesta. Aquí tenemos ejemplos muy claros. Que Dios nos ayude y que el Señor nos prepare para seguirle en todo momento y a renunciar a algunas cosas que muchos no están dispuestos a hacerlo. Pero el Señor dejó su trono de gloria. Dejó su trono de gloria y, como dice la Escritura, no se aferró, sino que fue obediente y se hizo hombre. Dejó todo por venir a buscarlo a usted y a mí y pagar un precio alto, la muerte en la cruz, por sus pecados y mis pecados. Por lo tanto, Él es digno de que nosotros le entreguemos lo que nos pide. Oremos al Señor y oremos por las necesidades y que el Señor hable a cada uno lo que Él quiere hablarnos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta palabra que nos das. Señor, ayúdanos a entender y obedecer. Y quizás digamos como aquellos que dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién podrá seguirla? Señor, y tú fuiste muy claro, que dice tu palabra que desde aquel día muchos retrocedieron porque les parecía dura esta palabra. Y tú le dijiste a tus discípulos, ¿ustedes también quieren irse en pos de ellos? Pero hubo uno que respondió, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? No nos queremos ir porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y que ciertamente a veces son duras. Nos llamas a una entrega total y sin reserva. Pero aquel que quiera ganar su vida, para sí mismo la perderá. Pero el que esté dispuesto a darte todo por ti, lo ganará todo también. Te pedimos, Señor, y que nos ayudes. Y también te pedimos por las necesidades, por los que están pasando por pruebas, por luchas, por situaciones difíciles. Ayúdales, susténtales y que ninguno de ellos retroceda. Padre, en el nombre de Cristo te lo hemos pedido y estamos en tus manos, Señor. Gracias por tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, que tenga una semana bendecida y recuerde, ponga los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, porque Él está con nosotros, no estamos solos. Aquí le esperamos el día de mañana con el favor de Dios para continuar con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que tenga un día, una tarde, una noche bendecida en Cristo Jesús. La paz de Dios. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Iglesia Cristiana Interdenominacional y el pastor Saúl Vega presentan Esperanza de Vida,
un programa dirigido a su corazón para conocer más del poder de Dios y su palabra para bendición de nuestras vidas. Escúchenos aquí en Radio Inspiración. Si desea visitarnos y desea saber más información acerca de nuestro ministerio y conocer nuestros horarios de servicio, llámenos al 562-550-9198. 562-550-9198. Esperanza de vida. Un mensaje para su corazón. Que Dios le bendiga abundantemente.